bien, hermanos, quiero que me acompañen a la carta en Primera de Corintios. Vamos a seguir en nuestra serie de mensajes en esta carta a Primera a los Corintios. Y en esta carta a los Primera a los Corintios ha sido una gran experiencia porque la carta en Primera de Corintios no solamente habla de un solo tema, sino de muchos temas que estaba pasando precisamente esta iglesia en la ciudad de Corinto, en donde Pablo escribe a los hermanos no porque lo extrañaba, no porque no estaba desocupado, no porque no tenía nada más que hacer, sino precisamente porque Pablo se encontraba en la cárcel y había escuchado y le habían traído noticias de las dificultades que tenía la iglesia y también muchas preguntas acerca que tenían los hermanos. Y Pablo se dedica a contestar y a ser guiado por el Espíritu Santo para dar respuesta a través de las Escrituras y así poder dar luz a los hermanos que estaban teniendo malas prácticas y que estaban haciendo mal uso de ellas. Pablo nos enseña y le estuvo mostrando a la iglesia también acerca de las libertades que nosotros tenemos en Cristo. Gracias al Señor podemos tener muchas libertades que Él nos ha dado, pero lo importante no es cuánta libertad tenemos y cuánto derecho tenemos a ocuparla, sino cómo también Dios nos enseña a ocupar nuestra libertad. Pablo estuvo hablando acerca de cómo ocupar la libertad cuando hablaba de la comida dedicada a los ídolos. Y él hablaba acerca de que precisamente la comida dedicada a los ídolos no era nada porque los ídolos no existían. Por lo tanto, si los ídolos no existían, no había de qué preocuparse. Pero también Pablo decía, bueno, esa es la libertad que ustedes tienen. Pero ocupar la libertad sabiamente no tiene que ver con que lo que puedo y lo que no puedo hacer, sino precisamente cómo ocupando mi libertad ayudo en amor a otra persona o perjudico a otra persona. Aquellos que tenían ese problema con la comida de los ídolos, él decía, mejor absténganse por amor, no porque no lo puedan hacer, no porque Dios mande no hacerlo, sino porque para no afectar a otra persona que a lo mejor está en una posición en que no ha aprendido todavía o a lo mejor tiene una postura diferente a la que otras personas podían tener o otros hermanos podían tener. Así también Pablo explica el principio bíblico de la libertad y el derecho que él tenía y que todos los ministros, no solamente él, todos los ministros que viven de la obra del Señor tienen libertad y derecho a recibir un sustento, pero Pablo dice, yo sé que hay muchos en la iglesia de Corintios que desconfían de mi autoridad apostólica, desconfían del llamado que Dios tiene hacia mi vida, desconfían de mi pastorado, desconfían de mis consejos, desconfían de mi persona. Y a raíz de eso Pablo dice, para no estimular, para no fomentar la murmuración, para no fomentar el cagüín, para no plantar y seguir estimulando la cizaña y los malos comentarios entre los hermanos, yo en mi libertad en Cristo me privo de no recibir el sustento. No porque él no pudiera recibirlo, no porque no fuera un principio bíblico, sino que él prefería anteponerse en sus necesidades por amor a los demás hermanos y que no pensaran mal de él. Esto lo hacía Pablo precisamente por amor a aquellos que dudaban de él, a pesar de que él no tenía nada que demostrar porque era el Señor mismo que lo había llamado. Estas son maneras de poder practicar la libertad, pero no son las únicas, ya que hay muchos ámbitos en nuestra vida en los cuales nosotros debemos aprender a usar nuestra libertad. Hay muchas personas que confunden la libertad con libertinaje. Y el libertinaje tiene que ver con que toman la libertad como sinónimo de tener licencia de hacer y deshacer lo que yo quiero y lo que es a mi gusto. También algunos que practican esta licencia, esta libertad de poder hacer lo que quieran, también tienen conductas como yo quiero imponer acerca de lo que yo quiero hacer.
no sobre lo que a lo mejor tú necesitas, sino lo que yo quiero hacer te lo debo imponer a ti y tú debes respetar eso porque es la única manera en que yo pueda ser y sentirme libre. Es así como muchas veces vemos la libertad y otros ven la libertad en el mundo. También vemos últimamente muchas iglesias que a pesar de que nosotros tenemos libertad en Cristo, tienen una práctica del todo vale. Lo importante es seguir a Jesús y predicar el evangelio y alcanzar a demás personas. Da lo mismo como lo hagas, si es con garabatos, si es con prácticas extrovertidas, extrañas. Lo con tal es que la gente es sumar personas. Sumar y sumar y sumar y sumar personas, da lo mismo como sea. Pero esa no es la libertad que Pablo está hablando. Y hoy día vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9 del versículo 19 al 23. Y la palabra dice así, 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. Dice así, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, y a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. El mensaje del día de hoy lo traigo bajo el título Libertad al servicio del evangelio. Y hemos estado viendo este último tiempo en que Pablo está hablando de la libertad. Y así también muchas iglesias, como les comentaba, practican la libertad de una forma que no tiene que ver con las escrituras. Y Pablo está enseñando a los hermanos cómo realmente se debe ocupar la libertad acerca de profesar y comunicar la verdad de Cristo y el evangelio para alcanzar a más personas. En redes sociales veía el otro día acerca de una iglesia que estaba ocupando un método de forma de bautizar a jóvenes en un campamento en donde tenían una escalera sumamente alta y una gran piscina donde muchos jóvenes estaban dentro de la piscina jugando. Y la persona de abajo le gritaba, ¿quieres recibir a Cristo? Y todo eso. Y decían sí y se lanzaban con piqueros, con chapuzones, con bombitas. Y claramente cada uno iba haciendo piqueros diferentes, que quien hacía algo más creativo. Esta puede parecer algo muy llamativo y algo poder decir que agradable lugar. Pero cuando entendemos la Escritura sabemos que el bautismo es un acto de obediencia, pero también es un acto solemne, donde nosotros delante del Señor reconocemos que Él es nuestro único Salvador y nuestro único Dios. Es un momento solemne de obediencia, no es para tomarlo tampoco a la chacota y minorizar lo que realmente es. Lo importante es que nosotros entendamos cómo ocupar correctamente esta libertad en Cristo para poder nosotros predicar el evangelio. ¿Cómo estamos ocupando nuestra libertad? ¿La estamos ocupando para el evangelio? ¿O la estamos ocupando para nosotros mismos? Pablo comienza diciendo en el versículo 19, porque aunque soy libre de todos, o sea que quiere decir que no tengo que acomodarme a nadie, porque no le debo nada a ninguna persona de ustedes, ni estoy sometido bajo a ninguno de sus comentarios. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. O sea, Pablo dice, yo siendo libre me hago esclavo, me hago un servidor de todos. Tengo libertad de hacerme servidor de todos.
con un fin, no para que los demás me digan qué hacer, no para que los demás me digan cómo me debo comportar y qué es lo que esperan de mí, sino que Él dice que se hace siervo de todos para poder amarles en cuanto se predica el Evangelio. Ahora, la manera en que Pablo estaba en servicio de todos y predicaba el Evangelio era en parte desde el amor, en que él se ponía al servicio de todos para poder predicar correctamente el Evangelio y no imponerlo. Pablo bajo ninguna circunstancia quería imponer una realidad y si te gusta bueno y si no, no. Sino lo que quería Pablo era ganar a más personas. Pero este ganar más personas no tiene que ver con el dicho que ocupa el mundo de decir el fin justifica los medios, sino que todo lo contrario. Pablo estaba haciendo una renuncia voluntaria, pero esa renuncia voluntaria tenía que ver precisamente con no perder su identidad. Hoy en día muchos cristianos quieren alcanzar personas, quieren predicar el Evangelio y viven y practican como si el fin justificara todos los medios. ¿En cómo justificamos eso? Yo les digo, si fuera por eso, todas las personas en su lecho de muerte pueden acudir al Señor, ¿o no? Hay algunos que lo pueden hacer por miedo, por terror, por reflexión, por tener un momento de realidad. Y muchos podemos decir, oye, ¿ese no es un buen momento para que las personas acepten a Cristo? Uno podría decir sí. Entonces, ¿cómo llevamos a esas personas a Cristo? Bueno, sería sencillo. Sería simplemente yo traigo un arma y lo apunto. Le digo, ¿quieres aceptar al Señor o si no mueres? Las personas dirían, estoy en mi lecho de muerte, voy a aceptar al Señor por si las moscas, porque obviamente, ¿acaso eso sería lícito? Pero estoy en mi libertad. Estoy consiguiendo a más personas que se salvan. Esa persona tuvo tanto terror que decidió seguir a Cristo y se la mandé al Señor. ¿Acaso será eso prudente? Hay personas que piensan que el fin justifica los medios. Es así como lo hace el Islam. El Islam, aquellos que no creen en Alá, son enemigos de Alá y tienen que ser decapitados. ¿Es acaso esa libertad la que nos está hablando Pablo, esa servidumbre? No, todo lo contrario. Él no quiere imponer una realidad para que las personas por fuerza puedan hacer, sino que tiene que ver con el amor. Porque el mundo es el que busca tener la noción y poder imponer las cosas por la fuerza, pero Dios no es de esa manera. Cristo sí vino a poder traer una revolución a través del Evangelio, pero esta revolución no tiene nada que ver con el armamento ni la fuerza, sino que tiene que ver precisamente con el amar al prójimo. Y cuando nosotros vemos esto de Pablo, Pablo hace una renuncia voluntaria sin renunciar a su identidad. ¿Qué quiere decir? Es que la identidad de Pablo está basada en Cristo Jesús. A veces nosotros hacemos cosas y creemos y decimos ser cristianos, pero transamos muchas partes de nuestra identidad o nuestra identidad está en otra parte. Cómo escogemos, cómo vivimos nuestra vida, incluso cómo votamos. ¿Va alineado según la identidad de Cristo lo que estamos haciendo? En cada área de nuestra vida nosotros debemos entender dónde está mi identidad. ¿Está con Cristo o está con alguien más? Esto es esencial para que nosotros podamos entender cómo vamos a predicar el Evangelio. Si nuestra identidad no está en Cristo, todo el cristianismo y toda la voluntad de Dios es transable. Vamos a querer predicar, pero precisamente haciéndonos y cometiendo maldades. Esta libertad y esta servidumbre que explicaba Pablo no tiene que ver con ajustarse. No tiene que ver con solamente ajustarse con que las personas van a decidir por mí, yo voy a tener que imitarlas. Sino es que yo soy flexible, pero tampoco no debo diluirme en ese ajuste.
tiene que ver con que yo me hago un servidor, pero no quiere decir eso que me rindo ante el mundo. Y el mundo me dice a mí cómo debo comportarme, porque por la sencilla razón que yo quiero alcanzar personas. Esto lo podemos ver claramente en el pasaje, aunque muchos lo distorsionen. Pablo comienza diciendo en el versículo 20, a los judíos me hice como judío. Fíjense bien, Pablo no está diciendo a los judíos me hice judío. Pablo está diciendo a los judíos me hice como judíos. ¿Y qué está haciendo referencia Pablo? Es que Pablo no se doblegó nuevamente a la tradición, nuevamente a los rituales, nuevamente al legalismo, sino que Pablo lo que estaba diciendo es que él iba a tener una sensibilidad cultural con los judíos con el fin de alcanzarlos. Los judíos tenían muchas tradiciones y vestimentas que no tienen nada en contra de lo que puede ser, así como usted hoy día puede estar de camisa, de polera, de pantalón o de short. No hay nada que el Señor impida en cómo usted está vestido el día de hoy. Pero Pablo sabía que los judíos eran muy estrictos entre estas cosas. Si Pablo iba delante de los judíos vestido como gentil o como romano, ¿ustedes creen que las personas van a estar pensando en cómo Pablo está vestido? ¿O están pensando en cómo predica el evangelio? Cuando una persona realmente no se ajusta, solemos pensar más en cómo esa persona está presentada. ¿Ustedes creerían que si yo me pongo una peluca de payaso, a ustedes no le va a interesar, no le va a importar? Probablemente van a estar pensando, ¿por qué está predicando con una peluca de payaso? Y yo hablando del evangelio y todo eso, y usted va a estar pensando, gloria al Señor, porque va a estar pensando en la peluca, en por qué yo me estoy comportando así. Si yo vengo aquí con una musculosa y con chala y con una toalla, usted va a estar pensando, ¿por qué vino a predicar así? Algunos estarán pensando en una falta de respeto, otros pensarán, da lo mismo, lo que importa es lo que dice. Pero claramente el enfoque se va a estar perdiendo. Hace un tiempo atrás me invitaron a mí a predicar a una iglesia y esta iglesia tiene costumbres diferentes a la de nosotros. Son un poco más ancianos en las personas que visitan esa iglesia. Y resulta que acostumbran a que los predicadores prediquen de terno, corbata, como cuando uno va a un matrimonio. Bien formales, no sé si usted ha visto a estos haitianos, a los hermanos haitianos, que increíble una pintaza, pero ya quisiera yo vestir como uno de ellos. Increíble, o sea, ¿quién va mejor vestido? Y yo cuando fui a esta iglesia que me invitaron a estos hermanos, el pastor cuando me invitó a predicar me dijo, pastor, usted puede ir así como usted predica en su iglesia, no se complique con cómo va a vestir, y yo sé que usted no viste así como nosotros vestimos y todo eso. Claramente yo fui con chor y chala, no, mentira, no fue así. Cuando yo fui a esa iglesia, yo fui con zapatos, con corbata, como si hubiese ido a un matrimonio, lo mejor presentable posible. No porque yo quería seguir reglas, no porque yo decía, bueno, me van a mirar en menos o me van a despreciar si yo no voy vestido como suelen ver a los predicadores. Sino que yo realmente estaba interesado en que las personas escucharan del mensaje que iba a entregar ese día y que los hermanos no estuvieran preguntando, ¿y por qué el predicador no tiene su corbata? Porque esas cosas desconcentran. Porque esas cosas cambian el enfoque. Yo tenía la libertad de poder haber ido incluso hasta con polera, porque aquí a veces yo en verano, cuando ha hecho mucho calor, he predicado con polera. Y uno puede tener esas libertades y decir, bueno, a Dios no le molesta, lo importante es lo que uno predique. Pero por amor a otros, uno debe ser flexible en las cosas secundarias para poder alcanzar y que las personas se centren en el mensaje y no en cosas externas. Es por eso que Pablo era sensible a la cultura. Él no quería ser legalista.
No quería volverse a las tradiciones, porque las tradiciones y los rituales, ese tipo de cosas que solamente son repetitivas sin un objetivo, alejan a las personas de Dios más que las acercan. Pero muchos no piensan de esa manera. Muchos piensan, bueno, si yo tengo la libertad en Cristo, puedo actuar y hacer como a mí se me den ganas. Y al que le gusta, bueno, y al que no, se puede ir, la puerta es ancha. Al que le molesta cómo yo me estoy comportando, cómo yo me estoy vistiendo, me da exactamente igual. Así como ustedes me conocieron, me tienen que aguantar. ¿Acaso esta es una actitud realmente de amor? Pablo está mostrando en que él quiere conseguir un objetivo. Y el objetivo que Pablo quiere conseguir es que nosotros conectemos a las personas con Cristo. Así como Cristo nos reconcilió con el Padre siendo un puente entre nosotros y Dios, nosotros podamos ser también un puente entre las personas y Cristo. Cuando las personas construyen un puente en una ciudad, las ciudades a veces tienen montañas, tienen diferentes elementos, y lo que hace un puente es tratar de acomodarse a la ciudad. Si necesita ir por arriba para no estar molestando el suelo, si necesita dar una curva, hacen la curva necesaria para que el puente pueda cumplir el objetivo de conectar un punto con el otro punto. Pero cuando los arquitectos y en la sociedad se quiere hacer un túnel, da lo mismo hacer curvas o no. Lo importante es avanzar. Si hay un cerro de frente y vamos a hacer un túnel, el túnel no bordea el cerro, sino que lo atraviesa. Es brusco. Si al cerro le gusta, bueno, y si no, no nomás. Lo hacemos igual. Nosotros, hermanos, debemos aprender a ser flexibles como un puente con el objetivo de alcanzar personas y traerlos a Cristo Jesús, pero sin renunciar a nuestra identidad. Pablo dice y continúa diciendo, aunque dice al 21, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley. Vamos a conocer personas que no están bajo la ley. Y Pablo también decía, yo no estoy bajo la ley, bajo la Torá, yo estoy bajo la ley de Cristo. Si bien es cierto, él puede ser flexible, pero él dice, yo estoy bajo una ley, la ley de Cristo. Yo puedo ser flexible, pero no voy a renunciar a mi identidad. Mi identidad es una y yo bajo esa autoridad, yo me voy a flexibilizar para poder mostrar el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser partícipe de su pecado y hacer prácticas que no tienen que ver con eso. Nosotros debemos ser flexibles, pero sin perder la santidad. Debemos ser cercanos, pero sin caer en el pecado que practica aquel que está bajo sin ley. Hermanos, para predicar el evangelio, una de las cosas que los cristianos no solemos hacer, porque a veces perdemos de cuenta, el hecho que la identidad en Cristo es la que muestra amor. Y el amor tiene que ver precisamente con el mostrar interés. En el versículo 22 nos dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. ¿Cuántos de aquí nos interesamos por aquellos que están sufriendo, pasando por malos momentos, aquellos que saben menos, aquellos que están recién dando sus primeros pasos en el evangelio? ¿O solo queremos mostrarle que nosotros sabemos más o que todas sus prácticas y dichos están mal y corregir constantemente diciendo, oye, eso no está bien? Nosotros debemos identificarnos con las personas que sufren, con aquellos que están débiles. Identificarnos también, poder identificar el dolor ajeno y poder también compartir y crecer con ellos. Poder escucharlos, poder sentir con ellos y acompañarlos. Esto no quiere decir, hermanos, y no se confunda,
que debemos ir con las personas tristes y débiles y decir, vamos, yo te acompaño, vamos a un cuarto y los dos vamos a estar tristes y depresivos y voy a compartir contigo tu tristeza, yo estando igual de triste y deprimámonos ambos juntos. Sino todo lo contrario, es decir, yo te escucho, yo te entiendo y te acompaño, pero te enseño en que hay una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús. Tú puedes salir de eso. Yo te entiendo, te estoy escuchando y sé que para ti hay una salida. Eso es interesarse realmente por las personas, no que se queden en el mismo estado, sino precisamente para llevarlos a algo mejor. Debemos aprender, hermano, no simplemente a avanzar como caballo de feria, así con los ojos en una sola dirección, sino también a ser flexible cuando personas no están pasando por un buen momento. El pasar por un buen momento no quiere decir que una persona es menos cristiana que otra, sino que tiene que ver precisamente con que necesita ayuda de otros que están mejor. Es así como tiene que ser la iglesia. El amor nos lleva a que nosotros bajemos el paso. Cuando nosotros caminamos con niños o caminamos con personas de la tercera edad, no podemos caminar al mismo ritmo que siempre. Debemos bajar nuestros pasos para que nuestros niños vayan y caminen juntos. Ahora, el caminar y bajar el paso al ritmo de un niño no es para que el niño decida cuál va a ser el rumbo que debemos tomar, sino que si bajamos el ritmo para ir caminando con un niño, es porque nos interesa que el niño llegue al mismo destino de nosotros. Porque si nos apuramos, el niño va a quedar y no va a saber ni siquiera por dónde nos fuimos. Cuando nosotros bajamos el paso y nos volvemos más débiles por causa de otros, es porque estamos interesados de que esos débiles lleguen al mismo destino donde nosotros vamos a ir, siguiendo precisamente los pasos de Cristo Jesús. No para que ellos sigan nuestros pasos, ni tampoco nosotros sigamos los pasos de ellos. Debemos aprender a hacernos débiles y a interesarnos por las personas. Todo esto con el propósito de predicar el Evangelio. No es para ser amigos, no es para que nosotros vivamos una vida con más personas o ser más carismáticos y todas estas ideas que el mundo plasma de esa entonces. Yo recuerdo una vez que alguien me preguntó hace mucho tiempo, ¿y tú cómo te va predicando el Evangelio? Y yo me puse a pensar en esa pregunta y lo que me di cuenta fue que no era muy bueno predicando el Evangelio, pero sí haciendo buenos amigos. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo trataba de predicar el Evangelio, pero al final eso quedaba en nada y había más posibilidades de hacer buenos amigos que alcanzar personas para Cristo. Nuestro interés debe ser no hacernos cercanos solamente con las personas para entablar una amistad y decir, bueno, ahora tengo un amigo más, sino precisamente que esa comunión pueda terminar en que la persona conozca del Señor, escuche de su evangelio. Esto no es una estrategia de marketing, el que nosotros hagamos esto y escuchemos a las personas y tratamos de volvernos débil para que ellos puedan escuchar de la esperanza, sino que tiene que ver con el amor misional que el Señor nos mandó a cumplir esta tarea. Esta tarea tiene que hacerse de una manera específica. Sí, podemos ser flexibles, pero tiene que ver precisamente con cuidar todo aquello que a Cristo sí le interesa, porque, hermanos, el fin no justifica a los medios como algunos dicen. Pablo renunció a muchos derechos en su libertad, pero él no renunció a ningún principio bíblico que la Escritura enseñaba. Él se adaptaba por amor a aquellos que le predicaba, pero jamás hizo negociable su moral. Porque el evangelio tiene que predicarse de una manera. ¿Cuáles son los límites que podemos cruzar y cuáles son los límites que no podemos cruzar?
Esa es una pregunta que muchos se hacen. ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar? Y para eso necesitamos conocer los principios del reino de Dios. ¿Qué cosas son flexibles y otras cosas que no es transable? Porque no es que el fin justifique los medios, sino que esta labor se tiene que hacer en humildad, esta labor se tiene que hacer con santidad, esta labor se tiene que hacer con integridad. Esta labor tiene que ver con un interés, pero un interés por amor a las personas, pero primeramente con un amor a Cristo. Porque si no hay amor a Cristo, nuestra libertad la vamos a ocupar netamente para que nosotros salgamos favorecidos. Hermanos, la libertad en Cristo no está para que nos sirva a nosotros, sino nosotros para servir a Cristo. No podemos transformarnos en barreras, en muros imposibles, en personas que seamos obstáculos para que las personas lleguen a este lugar o para que las personas quedan y decidan quedarse. Yo he escuchado en muchas iglesias decir, oh, que fue agradable ir a ese lugar, excepto porque había una persona tan desagradable que provoca que yo no quiera ir más a ese lugar. Como me trató, o cada vez que voy me trata de cierta manera, o me dice, ya de nuevo viniste. Nosotros no podemos ser una muralla, no podemos ser un obstáculo para que las personas conozcan del Señor y debemos predicar el Evangelio. Si es necesario bajando el paso, no para desviarnos, hermanos, sino para poder alcanzar personas a través del amor. Ahora, ¿quién motiva todas estas cosas? El amor a Cristo, el predicar el Evangelio y el que nosotros también, hermanos, podamos ser sabios al momento de que no toda libertad es para, y no todo derecho es para exigirlo, sino que muchos de los derechos en la libertad de Cristo los vamos a tener que renunciar por amor a otros. Porque no estamos buscando solamente un beneficio propio, sino también poder beneficiar a aquellos que Dios y Cristo Jesús entregó su vida en la cruz.